San Marcos capítulo 12 del 28 al 31. En este capítulo Jesús viene debatiendo con los religiosos cuestiones como las del tributo, cuestiones como las de la resurrección. Los religiosos, los sabios en las escrituras lo provocaban para encontrar en qué fallaba, para poder acusarlo. Permanentemente hacían eso con Jesús. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Vemos en el versículo 28 que este escriba, el escriba era uno de los intérpretes de la ley, ¿no? Normalmente eran doctores en la ley, que era la única palabra que tenían en aquel momento. Recordemos que el Nuevo Testamento lo tenemos nosotros ahora, ¿no es cierto?, relatando la historia a partir de Jesucristo, pero obviamente en ese tiempo lo único que contaban eran los libros de la ley, el Antiguo Testamento, la antigua historia, la primera ley que el Señor entregó. Y vemos en la respuesta de Jesús que no es una opinión. Jesús, cuando responde a los cuestionamientos, no les da opinión. Fíjense qué importante que es esto, porque a veces tendemos a discutir opiniones. Yo pienso esto. Jesús no decía solamente lo que él pensaba. Jesús respondía con la palabra. Respondía con la escritura, que él conocía profundamente. Vemos Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Y vemos la respuesta de dónde Jesús estaba dando esta respuesta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la palabra que Jesús citó en esa respuesta estrictamente, porque Él vino para hacer cumplir la ley. Lo querían cuestionar como que venía a abrogar, a anular la ley y poner otra cosa. Y Él dijo, no, yo vengo para hacerla cumplir. Pero ¿cuál era la discusión? Es que Jesús venía recordando la ley pura que el Padre había entregado. No todas las leyes que luego los hombres fueron añadiendo, sometiendo al pueblo a una religiosidad que no tenía nada de búsqueda de Dios, que se alejaba cada vez más de Dios, porque habían llegado a un punto en que ellos se ocupaban tanto de vigilar que se cumpliera cada letra, cada punto que se había escrito y enseñado, que no consideraban ninguna otra cosa. No había en ellos misericordia, no había en ellos consideración. Mayor que su justicia, Dios dice que es su misericordia. Ellos pretendían hacer justicia, pero se estaban equivocando, estaban errando, poniéndole yugo. Jesús vino a traer libertad y ellos ponían yugo, cada vez más cargas sobre la gente. Fueron muchas más las leyes que añadieron los religiosos que las leyes que Dios les había dado desde el principio. Y de eso era lo que discutían. Jesús ponía en descubierto la falsa religiosidad.
la apariencia de piedad de la que habla la Biblia, ¿sí? Ellos solamente tenían apariencia de piedad. Por eso Jesús, que fue en ocasiones bastante duro con ellos, los trató de sepulcros blanqueados, blancos, bien pintaditos por fuera, pero adentro mal olor, ¿sí? Entonces, dice aquí, oye Israel, el Señor uno es. Y esto nos indica por lo menos dos cosas. Es un solo Dios. Cuando dice el Señor uno es un solo Dios. Y lo otro que nos indica es que solo Dios es Señor. Dos cosas por lo menos que podemos encontrar en estas palabras. El original hebreo, Dios no se puede leer el nombre de Dios. Son letras sin vocal que no se pueden leer. De hecho, era tanto lo que se tomaba en cuenta como algo sublime el nombre de Dios, que lo es, que consideraban que no lo debían pronunciar. Entonces, por eso encontramos a lo largo del Antiguo Testamento distintos nombres que se le fueron poniendo, que no son específicos el nombre de Dios, sino que lo reflejan, hablan de quién es Él, como es el caso de Adonai, que es un nombre griego para Señor, Adonai, que significaba un amo, un maestro, ¿sí? Un amo es el que tiene toda la autoridad sobre quien es su esclavo. Si es amo, el otro es esclavo, ¿sí? Es el que tiene toda la autoridad, el que está por encima de los demás, es el superior, es mayor que todos, el dueño total de la vida. Eso es el Señor, eso era Adonai, como lo dieron en llamar. Ahora, si reconozco que Él es mi Señor, nada ocupará su lugar. Porque entendiendo lo que significa decirle que Él es mi Señor, nada puede ocupar su lugar. ¿Y cuándo ocupa algo su lugar? Porque por ahí podemos pensar, ¿cómo le vas a poner algo en el lugar de Dios? Y a veces, eso que ocupa el lugar que le pertenece a Dios, que es el primero, ¿cierto? El lugar que le pertenece a Dios es el primero antes que a nadie. A veces es el mismo trabajo, a veces son los hijos, la pareja, el esposo, aún el entretenimiento. ¿Y cuándo es esto? Cuando me quitan el tiempo que yo le debo a Dios. Porque Dios me manda que yo cuide de todo esto, que cuide del trabajo, que sea responsable, que cuide de la familia, ¿sí? Me manda Dios que haga esto. La familia es mi primera iglesia, es la primera que debo cuidar, proteger. Pero también me dice que tengo que tener un tiempo para Él, apartado para Él, que no se lo puede quitar nadie. Y nos encontramos a veces con creyentes que no van a adorar al Señor en el momento en que está la reunión porque se tienen que ir a paseo. Y no es nada una vez, porque obviamente en algún momento nadie está estrictamente todas las reuniones del año en la iglesia. A veces hay otras cosas que nosotros podemos necesitar hacer y está bien salir con la familia y está bien, pero que ocurre una vez y otra vez y se hace costumbre. Entonces es como que cualquier otra cosa interfiere en lugar del tiempo que le tengo que dedicar al Señor. O quizá digo, no leo la palabra y pasa que no tengo tiempo porque trabajo tanto y vengo. Y si me pongo a analizar, caramba, esa novelita que me miro a la noche o qué sé yo, algo está sobrando en mi día que me está impidiendo estar con el Señor. Porque eso no me lo puede impedir nadie, porque Él es mi Señor. Y otro punto que yo analizaba, pensaba hoy, digo, no es mi Señor por el hecho de que le puedo pedir cosas, no es mi Señor por el hecho de que puedo venir a buscar su bendición, es mi Señor porque hago su voluntad, por eso es mi Señor, si no, no lo es. ¿Por qué dice la palabra que algunos le dirán Señor, Señor y Él no los va a conocer, no los va a reconocer? Porque muchos le dicen Señor, pero pocos lo reconocen como Señor.
Pocos le dan el primer lugar como le corresponde, pocos obedecen a su palabra como conviene, pocos cumplen cuando Dios manda que hagamos algo, porque siempre el Señor tiene un propósito con nuestras vidas. Entonces, es mi Señor porque hago su voluntad. Si lo es, hago su voluntad. Si no la estoy haciendo, estoy mintiendo. No estoy dejando que sea mi Señor. Mire, consideremos lo que es la relación de siervo y esclavo. El siervo, ¿qué hace? Todo lo que dice ¿quién? El amo. Y el amo es el que decide, es el que ordena, es el que dispone. Y dígame si no es cierto que a veces, en ocasiones se intercambian hasta los roles. Y pareciera que vamos a Dios a reclamarle nuestros derechos, como si los tuviéramos. Y es tan triste ver incluso ministros, personas que sirven en gran nivel me refiero cuando tienen a mucha gente en sus iglesias, están orando como ordenándole a Dios, decretando cosas sin antes consultar lo que Dios está diciendo. Porque es cierto que debemos de decretar en la palabra, que debemos proclamar, pero no debemos hacer como el mundo, que piensa que todo lo que quiero, si lo declaro y lo digo y me lo creo, lo tengo. No es así como funciona. Porque es posible que funcione, que lo tenga, pero ¿y qué tal si no me conviene? Yo necesito que lo que estoy pidiendo y proclamando sea en la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que considerar es lo que Dios dice en primer lugar. Estamos hablando de que es nuestro Señor, tenemos que considerar lo que el Señor dice. Entonces no es cuestión de andar proclamando por ahí, de tener presunción de las cosas, sino la fe en lo que Dios ha prometido, en lo que Él dice en su palabra. Y si hablamos del amor de Dios, si hablamos de la humildad, de la entrega, del desprendimiento, estamos hablando de algo verdadero. Habiendo aclarado Jesús quién es Dios, en el versículo 30, Él exhorta: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Alma, mente, fuerzas. Cuando conocemos al Señor hablamos de que hacemos esa oración de entrega, ¿no? Nos entregamos. Y eso requiere todo el ser, no solo las emociones. Porque muchos en un momento determinado reciben de Dios y se conmueven y aceptan todo lo que Dios les dice y después se van y sus vidas vuelven a ser lo que eran antes. Porque solamente entregaron sus emociones. No estuvo todo su ser ahí. Jesús lo está reflejando cuando dice que tenemos que amarle con todo lo que somos. Le tenemos que amar. No solo mis emociones, mis sentimientos, sino mi entendimiento. Necesitamos que nuestro entendimiento se convierta. Primero aceptamos la palabra por fe. Creemos y punto. Alcanzamos la salvación porque Jesús viene a nuestras vidas. Pero a partir de ahí necesitamos que nuestro entendimiento se convierta. Disponer mi mente. Clamarle a Dios para que venga ese entendimiento, esa sabiduría que proviene del cielo, que es la que necesitamos. Porque la sabiduría que hay en el mundo y que viene por el conocimiento es buena y es útil. Pero para la vida del reino de Dios necesitamos la que proviene directa de Dios, no la del hombre. Necesitamos que Él nos traiga y nos enseñe la cultura del reino de los cielos, que es muy diferente a la del mundo. Dice, y todas mis fuerzas. Y yo pensaba, ¿cómo podemos amar con las fuerzas? Y cuando damos todas las fuerzas, es porque estamos dispuestos al esfuerzo,
al trabajo, a ofrecer de lo que podemos hacer. Y yo pensaba un ejemplo, ¿no? Porque a veces se requiere doblar esfuerzos físicos o económicos para la obra, y alguien empieza, ay, pero no puedo, pero mira que todo lo de encima, todo lo que tengo que hacer, y también tengo que trabajar porque, para la iglesia, y encima todo lo que tengo que pagar, y también tengo que venir y aportar para la iglesia. Yo pensaba en un solo ejemplo. Mire los clubes o las cooperadoras escolares. La gente que va y colabora lo hace, nadie le obliga. Quieren ir. He visto gente trabajando horas y horas, a veces noches enteras, mujeres haciendo empanadas y cosas porque tienen una fiesta del club o una venta de la escuela. ¿Por qué lo hacen? Porque aman a su club, porque aman a su escuela. Por eso lo hacen, por amor se hacen esas cosas. En ese caso, por amor a la camiseta. Y nosotros, cuando llegamos a la iglesia, quizá muchos han formado parte de eso y no lo recuerdan después. Y pareciera que todo lo que se habla, que tenga que ver con finanzas, con trabajo, es demasiado pesado. ¿Por qué? ¿No lo podemos hacer por amor? ¿Cuántas cosas se hacen por amor? Y estamos hablando de que el Señor nos dice que le amemos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Amor total es darlo todo. El Señor dio a su Hijo, era su todo. Era lo máximo que tenía. ¿Por qué nosotros podemos mezquinar? Y esto respecto a Dios. Pero Jesús no se quedó con eso, fue más allá, con el mandamiento. Y acá viene lo mejor, el 31. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El prójimo. El prójimo no siempre se merece que lo ame, ¿eh? No sé. Ya sé que ya se está imaginando algún rostro por ahí. Ay, Señor, y tengo que amarla, tengo que amarlo. Es mi prójimo. Ahora, Él nos da una clave. Nos manda a valorarlo como a nosotros mismos. Ay. ¿Será ganancia o pérdida para la persona que la valoremos así? Pero si estoy enojada conmigo, no hago bien, no me gusta como soy. Cuidado, cuando nos menospreciamos, cuando nos tenemos en poco nosotras mismas. Estamos haciéndolo contra la obra de Dios. Porque no nos olvidemos que somos obra de sus manos. Y ¿sabe qué? Mi hermana, Él lo hizo todo perfecto. Él lo hizo todo bueno, Él lo hizo todo bello. Así que sos bella, sos buena, sos perfecta a los ojos de Dios. No te menosprecies nunca si acaso lo has hecho. De eso está hablando Jesús. Dice, amar al prójimo como a vos mismo. ¿Y qué siento por mí? ¿Qué pienso cuando me veo en un espejo? ¿Qué pienso en una noche que por ahí tardo en dormirme? ¿Qué pienso de mí misma? ¿Qué pienso cuando me pasan cosas que no quisiera, cuando a veces me equivoco? ¿Qué pienso cuando alguien me dice algo que no se parece en nada a lo que Dios dice de mí? Es todo lo contrario. ¿Qué pienso? ¿Lo tomo o lo dejo? Ama al prójimo como a vos mismo, me dice Jesús. Ay, qué responsabilidad. Y si no me puedo amar yo, ¿qué le doy al otro? Esto es serio, mi hermano. A quien se ama se lo cuida, se lo trata bien. ¿Hacemos eso con nosotras mismas? ¿Nos tratamos bien? ¿Nos mimamos un poquito? ¿Dios nos perdonó? ¿Nos perdonamos nosotros? Es que me equivoco tanto y Dios te volvió a perdonar. ¿Te perdonaste de nuevo? No puedo dar lo que no tengo. Si no tengo perdón, para mí, difícilmente lo puede tener para otro. Si no me valoro yo, ¿cómo voy a valorar a otros?
En el mejor de los casos me voy a ver como el último gusano y el otro va a ser Gardel. Y eso tampoco es bueno. Mirar a los demás como si fueran algo inalcanzable, que son todos mejor que yo. Eso tampoco es bueno. Somos todos iguales a los ojos de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados con un propósito. Todos fuimos creados para la eternidad con Dios. Y todos con un pensamiento de bien de parte de Dios para nosotros. Dios no quiere que sufras. Cuando estás sufriendo no es por voluntad de Dios. A veces es por nuestros propios errores, pero muchas otras veces es porque simplemente estamos viviendo en un mundo que está envuelto en el pecado, perdido atrás de las cosas que el enemigo ha puesto en sus vidas. Un mundo desastroso. No puedo dar lo que no tengo, mi hermana. Me conmovió muchísimo esta palabra cuando el Señor me hacía ver estas cosas, ¿no? Yo he sido alguien que me costó mucho y aún en algunas cuestiones todavía lucho. El poder valorar. Quizás por aquella cosa inculcada de tener que ser humilde, tener que ser humilde. La humildad pasa por otro lado, mi hermana. No es soberbia reconocer lo que somos, porque Dios lo dice. No es soberbia pensar que soy una princesa si Dios me lo dice. No es soberbia, es tener el pensamiento que Dios tiene. Mi actitud tiene que seguir siendo la misma, de servidora, pero debo saber quién soy. La humildad pasa por reconocer que sin el Señor no soy nada. Que si soy esa princesa es porque Él obra en mí. Por ahí pasa la humildad. Reconocer que todo lo bueno que puedo ser, lo soy porque vino el Espíritu de Dios a mi vida. Que todos los pensamientos buenos que hoy puedo tener los ha puesto el Espíritu de Dios. Porque no es mi naturaleza. Mi carne, mi humanidad me lleva a obrar mal. Me impulsa hacia las cosas que son de la carne, hacia las cosas que siento. Y bien dice la palabra que engañoso es el corazón. Por eso tenemos que, con ese mismo corazón en que es engañoso, tenemos que dejar que se llene de amor por Dios. Porque entonces así vamos a estar bien orientadas, bien guiadas. Entonces, amar al prójimo como a mí misma. El llamado es a amarnos nosotros. Y yo pude sentir en mi espíritu que realmente lo profundo de este pasaje estaba ahí para nosotros. El entender el amor que debo tener por mi vida, que debo cuidarme, que debo mimarme y no permitir que lo que acontece a mi alrededor me lastime de una manera que no pueda sanar. Porque siempre me van a lastimar en algún momento. El tema es permanecer en la presencia de ese amor de Dios que me permita inmediatamente sacar ese dolor y sanarlo. Dejar que el Espíritu de Dios venga y sane. Porque el mundo se empeña en volver a lastimarte, en volver a herirte. Y hoy está todo bien porque Dios sanó todo, pero saliste a la calle y vino ese cachetazo, vino esa palabra hiriente, vino esa mala intención y te lastimó de nuevo. Pero debemos saber que el amor de Dios está ahí para protegernos, para fortalecernos, que si nos llenamos de ese amor, por eso, entre muchas otras cosas, por esto es que Jesús destacó que este era el mandamiento más importante. Reconocer que Dios es uno, que nadie más ocupe ese lugar. Nadie le robe esa gloria. Y amarlo con todo nuestro ser, para que podamos obedecerlo y amándonos nosotras,
perdonándonos, llenándonos todo el tiempo de ese amor, podamos continuamente dejar que fluya la sanidad para nuestra vida, permanentemente. Si Dios es mi Señor, le voy a amar y lo voy a obedecer. Cuando amamos, la obediencia no es una carga, es un deleite. Cuando amamos, da gusto hacer lo que el amado quiere que haga. Es un deleite, es un disfrute. Si le obedezco, significa que amo a mi prójimo, sin condiciones. Y acá me puse yo un paréntesis, no es igual que aceptar sus acciones, Eso lo debo tener claro. Amar a mi prójimo no es igual que aceptar sus acciones que vayan en contra de lo que Dios dice. Que yo le ame, que yo le acepte como persona, no significa que yo esté de acuerdo necesariamente con las cosas que hace. Así como Dios hace, que nos ama a todos por igual, no importando cuál sea nuestra condición, y separa persona de pecado, es necesario que yo también haga lo mismo. Y no juzgue a las personas de ninguna manera, pero mucho menos juzgarlas por lo que hacen o dejan de hacer, sino mirarlas con ese amor, con el amor con que Dios me miró a mí, que yo les pueda mirar sin juzgar, llevarles el amor de Dios, amarlos, aunque no se lo merezcan. Las personas generalmente no se merecen lo que necesitan. Tenemos que darle lo que necesitan, no porque lo merezcan. Así hizo Dios con nosotros, nos dio lo que necesitábamos salvación, no la merecíamos, pero la necesitábamos y el Señor nos la dio, a precio de su propio Hijo, entregó su vida por eso. Entonces, cuando amo a Dios, le amo y le obedezco. Si le obedezco significa que también amo a mi prójimo, porque Él me ha mandado que lo ame, y significa que realmente tengo amor por la persona que Dios hizo de mí, que me valoro, que tengo un concepto de mí en la justa medida, según la mirada de Dios, no según la mirada de las personas. Y si me valoro, este es el broche de oro, mi hermana. Si me valoro, si me paro en el lugar que me corresponde, que me pertenece por derecho, porque Dios me lo entregó, ahí es cuando me convierto en un instrumento útil en sus manos, porque reconozco lo que Él puso en mí. Amén. De eso se trata. Un solo Señor. Solamente Él es el Señor. Y nos mandó a guardar esos 2 mandamientos como los más grandes. Amarle a Él con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Amén.